La economía será sin lugar a dudas uno de los puntos donde el presidente Sebastián Piñera hará énfasis en el próximo discurso del 21 de mayo, una cuenta pública donde el mandatario deberá rendir cuentas por los compromisos hechos el año pasado y por las metas para su último año de administración, la que ha tenido buenos resultados en las estadísticas del empleo y el crecimiento económico. Para conversar precisamente sobre este tema nos acompaña el economista Hernán Frigolet. Hernán, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hernán, sin duda que las cifras obviamente van a ser un punto importante de este discurso de 21 de mayo, pero dentro de esas cifras va a estar el crecimiento y el empleo, ¿no? Sí, bueno, nosotros en la Fundación Equitas publicamos el Barómetro de Política y Equidad y lo que hacemos es un seguimiento semestral de lo que ha ocurrido en el devenir principalmente de los impulsos que ha hecho el Ejecutivo. Y en ese sentido marca efectivamente el discurso, yo creo que son los logros más patentes que podría mostrar la administración Piñera, referido al crecimiento, 6% el 2010, 6,1% y 6% el 2011, pero hay que hacer la salvedad que en esas dos cifras hay algunos ajustes que no tienen que ver con la capacidad de gestión. Uno, que en el 2010 se elevó la cifra de crecimiento porque el Banco Central cambió la metodología, y por lo tanto teníamos un 5,2, 5,3 y se transformó en un 6,1. Y después en el 6% del 2011 tenemos que recordar que en el primer trimestre crecimos un 10 y el segundo trimestre crecimos a un 7, da un promedio como de un 8 el primer semestre, porque nos comparamos con un primer semestre del año 2010 que era muy malo por la paralización de gran parte del sector manufacturero debido a la destrucción del terremoto y del tsunami. Por lo tanto, es un resultado del 2011 que está bastante subsidiado por los efectos del terremoto. Y el empleo ocurre más o menos lo mismo. En el momento en que ocurrió el terremoto y el tsunami, hubo una destrucción de 300.000 empleos. Después se recuperaron y terminamos el año 2010 casi con 450.000 empleos registrados como creados en ese momento. Pero hay una buena parte de eso que era en recuperación y tuvimos un empleo neto que fue del orden de los 170.000, 180.000 empleos en ese año. Y en el año 2011 volvimos a tener nuevamente 185.000 empleos. Un poquito por debajo, en empleo le ha ido bastante mejor en términos de la creación real que ha tenido el Ejecutivo y que anda más cerca de los 200.000, pero todavía aproximándonos por abajo. Hubo un minuto incluso que se habló como casi de pleno empleo. Sí, yo creo que en eso el gobierno, en su comunicación de los resultados económicos, ha sido en demasía exitista. Y claro, tuvimos una baja importante en los indicadores de desempleo, pero ahí se empieza a activar el mercado laboral, porque el mercado laboral en general no estaba muy dinámico, sino que se dinamizó en el segundo semestre del 2011, cuando empezó rápidamente a crear más empleo. Y ahí empezó a reaccionar la fuerza de trabajo. Y finalmente, cuando nos empezamos a aproximar ya a una tasa cercana al 6,2, la fuerza de trabajo entró a dinamizarse y reculamos nuevamente y estamos volviendo a niveles del 6,5, 6,6, que en el contexto de lo que veníamos después de la crisis del 2008-2009 es una buena resultado en términos de desempleo igual. Claro. ¿Sí? Entonces ahora, hay que verla en esa perspectiva. Claro, ahora las cifras no deberían variar mucho este 2012, ¿no? Considerando el crecimiento que ha tenido el país por lo menos o lo que va del primer trimestre del año. Sí, bueno, tenemos un primer bimestre que fue relativamente bueno, pero ya en marzo la economía volvió a mostrar síntomas de estar perdiendo dinamismo, sobre todo en el sector minero, en el manufacturero. El comercio también volvió a mostrar indicadores que eran menos buenos que los que había mostrado en enero y febrero, donde pareciera ser que la actividad turística fue realmente muy buena comparado con los años anteriores, y eso marcó los resultados de enero y febrero. Pero en marzo ya nuevamente la economía pareciera que se está alineando en un crecimiento del 5%. Y ahora aparecen los nubarrones en Europa que probablemente nos van a golpear también este año. Ya vamos a ir a eso porque me interesa saber también, por ejemplo, ¿cómo va a impactar este anuncio o cómo va a impactar la petición que haga el presidente Sebastián Piñera a un apoyo a la reforma tributaria que sin duda va a marcar también el discurso? ¿Eso va a afectar de alguna forma, por ejemplo, el crecimiento dentro del país, el empleo? Porque los empresarios mismos han dicho que, en el fondo, mientras más se suben los impuestos, se afecta más el empleo. O sea, pero yo creo que los empresarios son los que tienen más clara la película que este ajuste tributario lo que hace es bajar los impuestos. O sea, no hay doble lectura acá, los impuestos bajan, todos los impuestos directos, todos los tramos ellos se han quejado de todo lo contrario. Es que siempre se quejan, pero ellos tienen más claro que nadie que los impuestos les bajan, y les bajan en un monto relativamente importante. Es más, toda la recaudación que está computando el gobierno viene por control de la elusión en dos ámbitos específicos.
muy concentrado en las pymes, que tiene que ver con todo lo que es retiro en exceso, y por otro lado todo lo que tiene que ver con gastos rechazados, que ahí es más bien mediana empresa y en algún caso grande empresa. Pero ahí es donde viene la recaudación, y probablemente como hay ajustes más o menos severos y hay instrucciones del Servicio de Impuesto Interno de que se actúe con mayor severidad en esos dos ítems, van a haber cambios de conducta y la recaudación va a ser bastante más débil. Por lo tanto, los empresarios no pueden atribuirle a la propuesta del Ejecutivo que vaya a generar alguna condición que le genere un desmedro en la actividad del año 2012, ni por mucho. O sea, la situación es más bien para ellos bastante beneficiosa. Claro. Ahora, tú precisamente hacías, Hernán, alusión a los nubarrones que se vienen desde Europa. Hoy el grupo G8 planteaba Barack Obama que era importante que, por ejemplo, Grecia se mantuviera en la zona euro, y que esta austeridad no iba a ser la solución, no iba a ser la panacea. Inmediatamente también viene a llamar la preocupación esto, porque se ha dicho que los países que importan muchas materias primas que van a ser los más afectados finalmente, y se hablaba precisamente de Brasil y de Chile. Sí, yo creo que lo estamos viendo ya los efectos. En general, esta situación que está afectando a toda Europa, donde Grecia aparece ahí en el margen como la situación más conflictiva, porque realmente ellos no son viables. Incluso con las pequeñas condonaciones, o sea, no son tan pequeñas, pero las condonaciones que ya se le han hecho la deuda, lo que les queda pendiente no lo van a poder pagar. Entonces va a tener que haber un ajuste probablemente de pérdidas patrimoniales más fuertes de los bancos más grandes, principalmente alemanes y franceses, notablemente, y en alguna medida los ingleses. Pero a la larga yo creo que Grecia tuvo un gran error cuando se metió a la zona euro. Es una economía donde el turismo es realmente gravitante en los resultados incluso del empleo y de las arcas fiscales. Y por ende entrar al euro y rigidizar el tipo de cambio hizo que perdieran mucha competitividad frente a otros destinos turísticos que también son bastante preferidos por los ingleses y los mismos alemanes, que ven en Grecia el punto donde el sol está asegurado y una temperatura bastante más cálida, y concurrían en masa a los balnearios de Grecia, y eso va a desaparecer. Ahora, para Chile, ¿cómo nos va a tocar? ¿Cómo ya nos está tocando? Por dos vértices. Uno, el precio del cobre, que ha bajado notablemente, y eso nos va a afectar sobre todo las finanzas públicas, y en alguna medida también la actividad interna, en términos de que va a empezar una corrida de ajuste hacia demanda de servicios de terceros, que pareciera que, según el Banco Central, hoy por hoy los servicios prestados a empresas son un enclave de la economía que es bastante más dinámico. Entonces, no solamente nos va a afectar a las finanzas públicas por el efecto de la baja del precio del cobre, sino que vamos a ver conductas bastante más contractivas desde el punto de vista de la contratación de servicios prestados a empresas por parte del sector minero. Y lo otro que no podemos dejar tampoco de lado es que todas estas bajas bursátiles en el mercado europeo y que contagian al resto del mundo van a afectar fuertemente nuevamente la AFP. Ahora, y en lo más real, en el bolsillo del ciudadano común, ¿en qué nos va a afectar esta situación, digamos? Mira, para que lo podamos mantener. Es como de dulce de veras, porque afortunadamente también el petróleo está bajando, y por ese lado vamos a tener un respiro en lo que ha sido la política energética, que siempre a los ciudadanos nos ha jugado en contra. Las tarifas eléctricas que estamos pagando hoy por hoy en Chile son extremadamente elevadas, no solamente a nivel de residencial, sino que a todos los pymes también los toman tarifas que son realmente elevadas. Y ahora, como está bajando el precio del crudo y el de los hidrocarburos probablemente también va a bajar, ahí vamos a tener una cierta distensión para todo el sector interno. ¿En qué nos va a afectar adicionalmente? Probablemente los sectores exportadores, principalmente los que van a la zona europea, que no son productos derivados del cobre ni de la minería, van a tener un descenso en sus precios de exportación. Y eso en general va a hacer que el ingreso de los chilenos, el ingreso nacional, adicionalmente a lo que va a bajar el PIB, el ingreso nacional yo creo que se va a ver doblemente afectado, porque vamos a tener una menor demanda en términos físicos de exportaciones, y además los precios van a ser un tanto peores que los que hemos registrado en los años anteriores. 2010 y 2011 hemos tenido muy buenos precios de exportación, y ahora vamos a volver a una realidad de precios más normales y más bajos. Bien, una situación que hay que seguir monitoreando. Entonces, Hernán Frigolet, muchas gracias por haber venido a CNN Chile y haber conversado con nosotros. No, encantado, cuando quieran. Ustedes sigan en la sintonía de CNN Chile, ya volvemos.